Hola, mi nombre es Claudia Patricia Sánchez Gómez, pertenezco al CAU de Barranca Bermeja, Santander, de octavo semestre en licenciatura en teología. En esta noche voy a estar hablándoles un poco de algunos elementos significativos en los escritos paulinos que fundamentan la cristología y la eclesiología. Y vamos a identificar algunos de esos elementos porque se los voy a estar nombrando a través de este video. Lo primero que podemos encontrar es su autenticidad e integridad. Es algo sorprendente con la fidelidad que se han transmitido estos escritos paulinos a lo largo de la historia de la iglesia. También encontramos la recepción en la iglesia. Son los textos canónicos los que el Espíritu Santo ha querido que sean normas y guías para la iglesia. También se presentan formalmente como cartas y la forma como Pablo argumenta las escrituras. O sea, él argumenta a través de la palabra sus escritos. Entonces, esto es un elemento bien importante. También encontramos que el canon establece una estrecha relación con la regla de fe de la iglesia, donde data que los libros incluidos en el canon son considerados como divinos y como fuente de salvación. Y pues entre ellos podemos encontrar las cartas del apóstol Pablo. El canon paulino nos aporta veracidad y una centralidad en las escrituras. También podemos encontrar elementos súper importantes como lo es la vocación que tuvo el apóstol Pablo. En Gálatas 1, versículo 15 hace mucho énfasis a su aspecto vocacional y a su aspecto misional. Su aspecto vocacional, su inclinación, su interés desde su interior, dedicarse a una determinada forma de vida o determinado trabajo, y su vocación o su aspecto misional, la inclinación que Pablo tenía a extender el evangelio por todas las regiones de Roma. El encuentro de Pablo con Cristo produjo un cambio de perspectiva. Allí se encuentra el fundamento de su apostolado y de su nueva vida. En este primer encuentro de Pablo con Cristo, de allí tienen su origen los temas centrales de la teología paulina, que luego fueron meditados y fueron profundizados a lo largo de su vida. Ellos llevan desde una composición literaria, su colección y transmisión como escritos sagrados. Tienen una composición literal. Pablo también escribió una serie de cartas a las comunidades del siglo I. De ello dan fe las mismas cartas de Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:27, que dice de la siguiente manera: Os conjuro por el Señor que esta carta se la leeré a todos los santos hermanos. Aquí podemos encontrar cómo Pablo escribe con autoridad apostólica, o sea que sus cartas llevan una autoridad, habla con autoridad, sus palabras vienen con autoridad. ¿Qué es lo que se denomina canon? A la lista de libros que son aceptados con una inspiración divina. Y pues la inspiración divina es el concepto teológico según el cual las obras y hechos de seres humanos están íntimamente conectados con Dios. Entonces nosotros podemos encontrar en los escritos de Pablo cómo Pablo tenía esta conexión con Dios. Al realizar estos escritos, él estaba íntimamente ligado a una conexión con Dios. También encontraba sobre la parusia en los escritos. Se situaron en la línea de literatura intertestamentaria. La parusia los ayudó a situarse en una línea de literatura intertestamentaria de carácter apocalíptico, dominada, en fin, las consideraciones escatológicas. Otro aspecto importante que podemos encontrar o elementos es la
universalidad de la nueva religión, o sea que ya no había barreras de nacimiento o condición. Pablo se centra sus escritos en la justificación del impío y en las relaciones entre la ciencia humana y la sabiduría divina. Se centra también en la estructura jerárquica de la iglesia y en la integridad que debe de haber con la doctrina. El centro de la teología paulina es el ministerio de Cristo, que la figura de Cristo sea vista como la del Redentor, la de quien entregó su vida para salvarnos. O sea, ese era el centro de sus escritos, que Cristo fuera visto como el que entregó su vida en redención para nuestros pecados. Y bueno, como mi aporte y algo que llamó mucho mi atención es y me llenó de admiración también, es la forma admirable que los escritos de Pablo se destacan por ser auténticos e íntegros y lo principal, guiados por el Espíritu Santo para hacer normas para la iglesia. También pude encontrar cómo Pablo promueve la inclusividad del cristianismo, donde ya no existen barreras sociales ni étnicas, pues enfatiza la justificación por la fe y que es accesible para todos los creyentes, o sea que no hay barreras para ser alcanzado por el Evangelio, porque hay una justificación de parte de Dios para todos. Bueno,